Pregunta. Vamos a hacer preguntas de repaso el día de mañana, solamente días de repaso con lo que vendría a ser el tema número 2, ¿ya? Vamos a ver con qué es Internet. Con el Internet yo le había dicho que es la red de redes, ¿no es cierto? Y que lo podríamos definir como una red global de redes de ordenadores, ¿ya? Tiene un solo objetivo y es el intercambio de libre información, ¿no es cierto? Entre todos sus usuarios. Nosotros como los usuarios podemos compartir y podemos eh, pasarnos, ¿no es cierto? Todo tipo de información que queramos, tanto texto, video, fotos, ¿no? Y un montón de cosas más. Entonces pasamos al siguiente. Aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Podemos ver el correo como un gran ejemplo cuando hacemos nosotros las búsquedas en los diferentes motores de búsqueda. Cuando utilizamos el chat, ¿no es cierto? Utilizamos el WhatsApp, utilizamos cualquier otro tipo de mensajería, cuando nos mandamos mensajes o fotos, ¿no es cierto? De viajes, de cualquier cosa que se nos ocurra o cuando nos ponemos a mandar archivos, ¿no es cierto? Una de las tantas aplicaciones que tiene el Internet. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia de la red de Internet, hablamos que nació como un proyecto militar, ¿no es cierto? Creado con el nombre de ARPANET. Fue creado en el año 1969 y tenía obviamente objetivos militares, ¿no? Que era que interconectar varias bases militares. Pero poco a poco fue utilizándose para instituciones públicas y también como universidades, ¿no? Tanto fue el crecimiento que tuvo este Internet que se empezaron a desarrollar protocolos de comunicación, ¿no? Como el protocolo TCP/IP, que es bastante usado y se sigue usando en la actualidad, ¿no? Entonces, la que nosotros vamos a conocer como NSF, que es la National Science Foundation, crea su propia red y que más tarde termina interconectándose con ARPANET, ¿no? Ahí nosotros podemos ver bien claro el concepto de lo que sería red de redes, ¿no? Cuando la NSFNet termina juntándose con la ARPANET y subsecuentemente así fueron juntándose varias redes y llegando a interconectarse entre varias redes, ¿no es cierto? Mejor dicho, se lo conoce como el embrión de lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Entonces en 1985 el Internet ya estaba establecido, pero el autor William Gibson dijo que utilicemos el término de ciberespacio para referirnos a la web, ¿no? O el Internet entre sí. ¿Por qué? Porque en el ciberespacio, como conocemos como el espacio que está arriba, ¿no es cierto? Arriba de nosotros podemos encontrarnos cualquier cosa y lo mismo sucede en el Internet, ¿no? Podemos pillar un montón de cosas, hay información, hay fotos, hay videos, hay de todo, ¿no? Y es por eso que se lo denomina como que, como un ciberespacio. Entonces, en el desarrollo de NSFNet, que vendría a ser el embrión de lo que nosotros conocemos como Internet, que se dio por la que se dio con la que se dio con la unión, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el ARPANET. Se puede evidenciar que ya tenía alrededor de 100.000 servidores, ¿no? Unos servidores sumamente grandes que estaban conectados entre sí, ¿no? Entonces, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, mejor conocido como el CERN, existió la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos, ¿no? Que posteriormente fue llamado Xanadu, que nosotros lo conocemos ahora como hipervínculos, ¿no? Entonces, mediante esta investigación deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron, ¿qué cosa? La World Wide Web, ¿no es cierto? Cuando nosotros ponemos una dirección en el navegador, nosotros le ponemos www, ¿no es cierto? Por al inicio, ¿y esto a qué se refiere? Se refiere a World Wide Web, ¿no? Entonces, la nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes, es decir, se transmitía por las redes y era visto la información de forma gráfica o en modo texto, ¿ya?
Entonces, el contenido que se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas, muchos ya deben conocer o ya deben saber, nos estamos refiriendo al HTML, ¿no? Que es un lenguaje de marcado. Entonces, un intérprete era capaz de interpretar qué cosa, todo este lenguaje de marcado y es lo que nosotros conocemos como los navegadores web, ¿no? Como el Chrome, el Brave, el Firefox, ¿no? Y así hay un montón, Opera, ¿no? Que nos ayudaban a visualizar todo este lenguaje que utilizaba etiquetas. Entonces, el que produjo la primera versión del navegador mosaico que posteriormente se llegaría a llamar Netscape, que es un navegador que ya no se utiliza, pero que sirvió de base para los demás navegadores. Además, eso nos permitía, ¿qué cosa? Acceder con mayor naturalidad a la World Wide Web. ¿Ya? Entonces, a partir de ese entonces, Internet comenzó a crecer más rápido y por supuesto empezó a establecerse como un medio de comunicación. Ya, entonces, algunos de los servicios disponibles en Internet, aparte de lo que nosotros conocemos como la web, es el acceso remoto a otras máquinas, SSH y Telnet. Apréndanse estos términos de acá, por favor. La transferencia de archivos como FTP, el correo electrónico como SMTP, las conversaciones en línea y la transmisión de datos. ¿Ya? Y nosotros vemos resumida cómo es la historia de Internet a través de los grandes hitos que existen, ¿no? Cómo se crea ARPANET, el protocolo TCP/IP, el nacimiento del correo, cómo el TCP/IP dio como resultado del Internet, la creación del lenguaje de marcado conocido como HTML, cómo se presenta el www como un proyecto, la creación del Hotmail, el acuerdo internacional para que todos podamos registrar un dominio, ¿no es cierto? De www, la creación de Google, de YouTube, de Facebook y la cantidad de usuarios que hubo en el 2006, ¿no? Entonces, como tarea, ustedes van a tener el transcurso de toda la clase para buscar, lo siguiente, ¿ya? ¿De qué se compone el correo electrónico o la historia del correo electrónico? ¿Qué significa FTP? ¿Qué significa IRC? Y esos serían los tres términos, ¿ya? Eso yo se los voy a dejar como tarea para lo que resta de la clase Nada y más. los estaría viendo el día de mañana, ¿ya? Bueno, Para el repaso. está bien, hija. Los seres bastante teóricos son un poco más cortitos, ¿no? Cuando nosotros ingresemos a lo que vendría a ser los sistemas de numeración, que por cierto van a ver ejercicio de sistemas de numeración en su examen, ya vamos a estar consumiendo toda la hora, ¿no? Porque ya ahí es puro ejercicio de práctica. Estos temas, al ser temas de lo que nosotros vemos como teoría, son bastante fáciles de navegar, pues no son bastante fáciles de explicar. Entonces, chicos, lo estaría viendo el día de mañana, ¿ya? Para el repaso con las preguntas tipo examen. Y no le hagan mucho bullying.